Adelante, pastor. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Desde Tampa les saludamos con cariños especiales. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Me gustaría tener una oración en esta mañana. Para que sea el Señor que dirija la predicación de esta mañana y no yo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana ponemos la vida de cada uno de mis amigos, de mis hermanos que está escuchando el mensaje, que va a escuchar el mensaje en esta mañana. Permite, Padre, que lo que vayamos a hablar sea de tu agrado, de vida para vida eterna. Si hay alguien de mis hermanos que está por tomar decisiones, una decisión, Señor, bendice a esa persona. Si hay alguien que está enfermo, sana a esa persona. Si hay alguien que está preocupado, sé con esa persona y permite que tú seas con el mensaje de esta mañana de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, abran conmigo la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 31. El tema de esta mañana lo he titulado Viviendo en medio de temores. Viviendo en medio de temores. Abran conmigo la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 31. En el capítulo 31 se cuenta la experiencia cuando Moisés está reunido con el pueblo, con los hijos de Israel cerca del río Jordán. Ellos pueden ver tanto Moisés, tanto los hijos de Israel, pueden ver la tierra prometida. Cruzando el Jordán está la tierra prometida. En el versículo 2, el del capítulo 31 del libro de Deuteronomio, Moisés les dice a los hijos de Israel, este día, le dice Moisés a los hijos de Israel, soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. El versículo 3 nos dice, Jehová tu Dios, le dice Moisés al pueblo, Jehová tu Dios, él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. En el versículo 6, Moisés lleno del Espíritu Santo, es importante decir esto, Moisés lleno del Espíritu Santo anima al pueblo. Le dice Moisés a los hijos de Israel, esforzaos. Es interesante que este encuentro de Moisés con los hijos de Israel hace de esos 4,000, más o menos 4,000 años. Pero Dios nos reúne en esta mañana, a ti y a mí, y nos anima también con las mismas palabras que Moisés animó al pueblo de Israel. La misma cosa te dice Dios a ti. Porque recuerda que la Biblia, su autor es Dios. El autor de la Biblia es Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y él te dice, Moisés le dice al pueblo, esforzaos y cobrad ánimo. Yo no sé si estoy predicando en esta mañana para una persona que está por tomar una decisión. Dios te dice, amiga, amigo, esforzado y cobrad ánimo. Además te dice Dios, no temáis. Moisés le dice al pueblo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué
llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate. Le dice las mismas palabras. Le dice las mismas palabras. Esas palabras nos las está diciendo a ti y a mí. Las mismas palabras que le dijo Moisés al pueblo de Israel hace 4.000 años atrás. Hoy, 17 de julio del año 2021, te la está diciendo a ti. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, también me la dice a mí, en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que las daría, y tú se la harás heredar. Versículo 8 dice, un versículo extraordinario, y sería bueno, querido amigo, querida hermana, queridos hermanos, que usted tome un lápiz y subraye estas palabras, porque tarde o temprano estas palabras te van a ayudar a tomar una decisión en tu vida. Y Jehová va delante de ti. Cree que Dios que te está hablando. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y Jehová va delante de ti. Créelo de corazón. Cree en esto lo que dice Dios. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. Qué hermosas palabras. No te dejará ni te desamparará. No temas. Y por último le dice Dios a Josué: ni te intimides. Ahora, yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a Josué? ¿Qué le está diciendo Moisés a Josué? Moisés tiene 120 años. Moisés sabe que va a morir. Moisés sabe que el nuevo líder del pueblo, el que va a repartir la tierra en la tierra prometida a los hijos de Israel, es Josué. Y le dice: no temas, Josué, ni te intimides. ¿Qué le quiso decir Moisés a Josué? Lo que Moisés le está diciendo a Josué, te lo está diciendo a ti en esta mañana que estás por tomar una decisión. Posiblemente tú estás por tomar una decisión en esta mañana y Moisés le dice a Moisés, a Josué: Josué, no permitas que el miedo, la duda, el estrés gobiernen tu vida. Porque si tú permites que el temor gobierne tu vida, el temor tiene la capacidad, de paralizarte. Y lleno de temor no podrá cruzar el Jordán. Lleno de temor no podrá repartir la tierra a los hijos de Israel por heredad. Lleno de temor no podrá seguir adelante. Muchas veces hay personas, estoy quizá predicando para alguien en Colombia, en México, en la República Dominicana, en Houston. Muchas veces tenemos planes de salir, de iniciar una empresa, planes de mudarnos a otro lugar, pero solamente se convierte en planes, se queda en planes. Damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta 10 años en la misma ciudad que hemos nacido por durante 10, 15, 20 años y no podemos seguir adelante porque tenemos miedo, porque el miedo nos paraliza. No temas, no te intimides, le dice Dios, le dice Moisés a Josué. Hay dos cosas, queridos amigos, queridos hermanos, que pueden interrumpir el propósito de Dios en tu vida. Y uno de ellos es el temor. Una de esas cosas es el temor. El temor, tenemos que tener cuidado con el miedo, con el temor. Por eso Dios
le dice al pueblo, esforzaos, cobrad ánimo. Dios le dice a Josué, esfuérzate, anímate. El temor nos ciega, el temor ciega a la persona. Él nos ciega y no nos permite ver la verdad. El temor no te permite ver la verdad, no te permite ver la realidad. El temor impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. Uno de los problemas de los problemas serios, una de las capacidades del temor es que paraliza al ser humano, nos paraliza. Y podemos dar vuelta y vuelta 20, 30 años y estamos en el mismo lugar. El miedo impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. El espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. La fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera que Dios la ve. La fe en Dios, naturalmente. Darle entrada al temor en su vida, en tu vida, hará que oiga y sienta cosas contrarias a la palabra de Dios. El temor es algo que no debe tomarse livianamente. Y una cosa que quiero decirte en esta mañana es la siguiente. Una cosa es tener temor por un momento, pero otra es vivir continuamente en temor. Eso es terrible. El temor puede ser causado. ¿Por qué es causado el temor? El temor puede ser causado por algo real como por algo irreal. Pero el resultado en el ser humano es el mismo. Repito, el temor puede ser causado por algo real como por algo irreal, pero el resultado en el ser humano es el mismo. La percepción tiene el mismo efecto que la realidad en la mente de los seres humanos. Ahora, yo no sé, amigo, querida amiga, yo no sé qué temores está experimentando hoy en tu vida. Eso yo no lo sé. Eso solamente lo sabe tú y lo sabe Dios. Yo no sé qué temores está experimentando hoy en tu vida. Eso yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Yo solo sé que he experimentado temores en mi vida y he aprendido que si permito, yo lo que he aprendido, que si permito que esos temores tomen en control de mi vida, me pueden llevar al punto de robarme la paz y la felicidad. Y eso es muy peligroso. El temor hace mucho daño. Ahora yo te pregunto, ¿has sentido temor en algún momento de tu vida? Una pregunta importante. ¿Es posible tener fe y temor al mismo tiempo? Repito, ¿es posible tener fe y temor al mismo tiempo? Ahora, escucha esta pregunta y debe meditar en ella. ¿Cuántas bendiciones te has perdido por causa del temor? Hay personas que han perdido muchísimas bendiciones por causa del temor, porque el temor lo ha paralizado. Hay que tener cuidado. Hay personas que tienen miedo a fallar, por ejemplo, que no emprenden muchas cosas en la vida porque tienen miedo al fracaso. Y cuando llegan y fracasan, piensa que es el fin. Ten cuidado, porque con Dios las cosas no trabajan así. Todavía tú puedes levantarte y seguir adelante. Levántate, cobra ánimo, esfuérzate, anímate. Hay personas que tienen miedo a lo desconocido, tienen miedo al futuro. Hay personas que temen tanto tomar una decisión de salir, aventurarse. Yo lo digo por experiencia, hermano.
Yo crecí en un pueblo, y yo creo que he contado esa experiencia varias veces. Yo nací en un pueblo donde decía que yo quería ser alguien en la vida. Y yo en mi pueblo me decía, si me quedo en mi pueblo, no voy a llegar a ningún lado. No voy a hacer nada. Tengo que hacer algo. Me quedaré cruzando la calle en el mismo parque con mis amigos, contando cuentos, riéndome, pasándomela bien aparentemente, pero no llegaré a donde yo quiero llegar. Entonces, vino a mi mente salir fuera del país, pero esa idea llenó mi corazón de miedo. ¿A dónde voy? ¿Quién me va a esperar en ese lugar donde voy a ir? ¿Qué hacer? Y amigos hermanos, tomé la decisión, tomado de la mano de Dios, de salir. Yo recuerdo que un amigo mío me dijo, pero ¿cómo va a salir? ¿A dónde va? Y le dije, yo voy a estudiar. ¿Pero cómo va a estudiar? ¿A dónde va a estudiar? Le dije, me voy al extranjero a estudiar. Pero es peligroso lo que va a hacer. El problema, hermano, es que la persona que tiene miedo siempre ve los peligros, siempre ve los peligros. La persona de fe ve los peligros también, y obstáculos también, pero con la ayuda de Dios se dice a sí mismo, yo puedo con la ayuda de Dios salir adelante, no importa los obstáculos que voy a enfrentar en la vida. Yo salí, amigos hermanos, después de 6 años regresé al país contento y feliz. Pero yo quiero decirle algo, amigo. Aquellos amigos que yo dejé en el parque hacía 6 años atrás, estaban sentados en el mismo banco, en el mismo lugar y en el mismo parque, contando cuentos. Y cuando yo llegué y me acerqué a ellos, se comenzaron a reír y me dijeron, sabíamos que iba a regresar, sabíamos que iba a regresar. Y entonces yo le contesté a mis amigos, en 1 semana y media regreso, seguiré estudiando. Si me quedo en el lugar, no logro mis metas. La meta mía era ser alguien en la vida. Mi meta era ser un pastor. Si me quedo, lo más seguro que no lo hubiese logrado. Hay personas que tienen miedo a morir, tienen miedo a la muerte. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cómo el ser humano puede controlar el miedo? ¿Cómo puede superar el temor el ser humano? ¿Cómo puede usted superar el miedo? Hay una historia en el libro de San Marcos, quiero que abramos la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, capítulo 4, que nos habla de esto, donde Jesús les da a sus discípulos una gran lección. Capítulo 4 del libro de San Marcos. Jesús en el capítulo 4 comienza diciendo que alrededor de él se había reunido una gran multitud. Jesús le comenzó a contar varias parábolas a aquella gran multitud. Pasó el día sanando y contando algunas parábolas. La primera parábola que le cuenta a aquella multitud es la parábola del crecimiento de la semilla. Contó la parábola de la semilla de mostaza. Y entonces llegó la noche, después estaba cansado, Jesús tenía hambre y estaba cansado. Versículo 35 del capítulo 4 nos dice lo siguiente, el Evangelio de San Marcos. Esta historia la podemos encontrar en San Mateo y también en el Evangelio de San Lucas. Pero vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de San Marcos. Dice el versículo 35. Aquel día, y hay que estar atento, tenemos que estar atentos a lo que nos dice Dios, porque Jesús es Dios. Dice Jesús a la multitud,
o a sus discípulos. Le dice Jesús a sus discípulos. Jesús estaba en una barca, le dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El que dijo esas palabras no fue Pedro. El que dijo esas palabras no fue Lucas, fue Jesús. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El versículo 37 dice que de repente se levantó en el mar de Galilea una gran tempestad. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Es extraordinario que Jesús, en medio de la tormenta, estaba durmiendo. Los discípulos comenzaron a tirar cosas, a defenderse, a luchar contra ese viento, pero el viento era muy fuerte. Y tuvieron miedo, al final tuvieron miedo de perder la vida. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice el versículo 39, reprendió al viento. Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué ustedes han permitido que el temor gobierne sus vidas? El mensaje que Jesús quiere darte en esta mañana es que no permita que el mensaje, que el temor gobierne tu vida. Porque si permite que el temor gobierne tu vida, está perdido. No va a llegar a ningún lado. Para llegar a Puerto Seguro, tiene que esforzarte, tiene que cobrar ánimo. Y tiene que entender que el que va contigo, que el que va delante de ti, es aquel que tiene el poder de calmar cualquier tempestad que tú vayas a enfrentar. Ahora, tiene que entender algo importante. Y escucha lo que te voy a decir. Las personas que tienen fe no hacen de Dios su último recurso. Repito, las personas que tienen fe no hacen de Dios su último recurso. Ante cualquier prueba inesperada, acuden a él tan naturalmente como la flor busca el sol. Y no se trata de ti, recuerda esto, no es fe en ti mismo. No es fe en tus aptitudes, no es fe en tus habilidades. Se trata de tener fe en aquel que todo lo puede. El temor, por ejemplo, se retira, el temor se retira. ¿Tú recuerdas la experiencia, la historia que nos cuenta el libro de Números del capítulo 14? Los israelitas temerosos clamaron, aquellos hombres clamaron, volvamos a Egipto. El temor se retira. Volvámonos a Egipto. No podemos vencer a los gigantes que viven en Canaán. Volvámonos a Egipto.
pero la fe avanza. El hombre de fe avanza. Caleb exclamó: levantémonos y tomemos la tierra, porque Jehová va delante de nosotros. Jehová va delante de nosotros. Amigo, Jehová va delante de ti. Si está por tomar una decisión, quiero decirte esto, amigo. Si está tomando una decisión lleno de temor, ten cuidado, porque te va a regresar. Porque en el camino se te va a presentar obstáculos. Se te va a presentar muchas dificultades y el temor te va a hacer que te retire a tu lugar de confort, a tu casa, a tu ciudad. El hombre de fe toma una decisión y él sabe que en el camino va a haber obstáculos. Él sabe que en el camino va a haber dificultades, va a haber vientos, va a haber lluvia, va a venir la tempestad, pero sabe muy bien, él sabe muy bien, el hombre de fe, que Dios tiene el poder de calmar los vientos, de calmar la tempestad. La fe avanza. Caleb exclamó: levantémonos y tomemos la tierra. El temor infecta a otros con el virus de la duda. Escucha esto. El temor infecta a otros con el virus de la duda. La fe en Dios, y es importante, ahorita mismo donde tú estás escuchando este mensaje, pídele a Dios: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Es importante que tú le puedas decir a Dios en esta mañana: Señor, aumenta mi fe. El temor infecta a otros con el virus de la duda. La fe en Dios inspira a otros con la vacuna de la esperanza. Qué hermoso, hermano. La fe en Dios inspira a otros con la vacuna de la esperanza. Aquellos hombres, cuando se levantó aquella tempestad, tuvieron mucho miedo, tuvieron gran temor y comenzaron a luchar solos. Luchaban y el mar es más bravo, la tempestad más fuerte, los vientos se estaban tragando, las aguas estaban tragando el mar, y cuando ya no sabían qué hacer, cuando ya no podían más qué hacer, por último, se acuerdan de que Jesús estaba dentro del barco, pero cuando encontraron a Jesús estaba dormido. Ahora, ¿por qué Jesús podía dormir en medio de la tempestad? Jesús dependía de Dios. Recuerdo, no se trata de ti, no se trata de tus aptitudes, no se trata de tus habilidades, se trata de tener fe en Dios. Si no tienes fe en Dios, no puedes salir a ninguna parte. Ahora, yo te aseguro, yo te garantizo que con la ayuda de Dios, tomado de la mano de Dios, tú vas a poder vencer cualquier gigante que aparezca en el camino. Tú vas a poder vencer. Tienes que tener un espíritu positivo para seguir adelante con tus planes. No permita que el temor, que el miedo gobiernen tu vida. En el versículo 39, Jesús le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, el versículo 41, temieron con gran temor. Temieron con gran temor. Ahora, yo creo que este temor de que está hablando el versículo 41 es un gran temor.
No el temor de tener miedo de paralizarte. Aquí está hablando Marco del temor a Jehová. El que te ayuda cuando yo temo a Jehová. Mis temores desaparecen de mi vida. El temor porque Dios está conmigo. ¿Cómo eso yo lo sé? La Biblia, vuelvo y repito, es la palabra de Dios. Mira que dice el salmista David, Salmo número 56. David está atravesando por una situación delicada, muy delicada. En el versículo 1 del Salmo 56, David dice lo siguiente: ten misericordia. Está orando, él ora, está hablando con Dios en oración y le dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ahora, escucha esto. Escucha esta bendición. Mira lo que hace David. David es un hombre grande, hermano. David cometió errores. David cometió errores terribles. Se cayó, pero se pudo levantar porque le creyó a Jehová. Si tú imitas de esta manera a David, de cómo él pudo levantarse, de esforzarse y cobrar ánimo, subraya este texto, haz de este texto, acuéstate con él, piensa antes de acostarte, cuando te levante, dice así: en el día que temo, en el día que yo temo, dice David, yo en ti confío. Ahora, ¿sabe qué está diciendo David? Si el temor por causa de que me están persiguiendo, Saúl lo buscaba para matarlo, su propio hijo lo estaba buscando para quitarle el reinado y quería matarlo. Cuando David cayó en pecado, en un pecado terrible, espantoso, pensó que ya estaba acabado. Pero Dios tenía planes con David y David pudo levantarse. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sabe qué te está diciendo David? ¿Qué nos está diciendo David a ti y a mí esta mañana? Cuando tengo miedo, cuando el miedo, cuando el temor invade mi vida, yo entrego mi temor a Dios. Entrégale tu temor a Dios. Entrégale tu temor a Dios y yo te aseguro que el temor va a desaparecer en tu vida. Quiero terminar el tema de esta mañana con otra experiencia, ahora con una experiencia del apóstol Pablo. Capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El apóstol Pablo se dirige a Roma. Va en un barco a Roma y van con él 276 personas. 276 personas van con Pablo en ese barco. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. El versículo 13 dice así: y soplando una brisa del sur, cuando ellos iban en el barco hacia Roma, pareciéndoles que ya tenían lo que
que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla e iban costeando Creta. Es el versículo 3. El versículo 14 dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Versículo 20 dice, y no apareció ni sol ni estrella. Por varios días no vieron ni el sol ni las estrellas por muchos días, dice el versículo 20. Y acosado por una tempestad no pequeña, ya habían perdido toda esperanza de salvación. Ahora, en el versículo 22, Pablo trata de animar a los prisioneros, 276 prisioneros. Pero ahora os exhorto, dice Pablo, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora subraya este versículo, versículo 23, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, el barco no se va a hundir, no temas. Hay dos cosas en el versículo 23 muy importantes. En el versículo, Pablo tiene claro dos cosas. Versículo 23 dice lo siguiente, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy. Pablo sabía a quién le pertenecía. Pablo sabía a quién le servía. De esto depende la vida, de quién tú eres y a quién le sirve. David decía, solamente puedo llegar a puerto seguro, y Pablo llegó a puerto seguro. Solamente puedo llegar a puerto seguro en el día que temo, en ti pongo mi confianza. Yo te aconsejo, amigo querido, amiga de mi vida, yo te aconsejo en esta mañana que ponga toda tu confianza en Dios. Recuerda que el amor de Dios echa fuera el temor de tu vida. Pídele a Dios que te llene de ese amor. Entrégale a Dios ese temor, porque si no se lo entrega, el temor te paralizará y no llegará a ninguna parte. Pero por otro lado, con la fe en Dios, llegará muy lejos, a donde Dios quiere que tú vayas. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te ayude y Dios pueda sanarte tu vida. Es mi deseo y mi oración. Amén. Amén. Pastor, si quiere hacer una oración para terminar la transmisión en vivo. Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta mañana, porque en la Biblia tenemos cuadros especiales de cómo salir adelante por encima de los temores. Señor, si en esta mañana hay alguien que tiene temor de tomar una decisión porque tiene ese miedo de que cree que le va a salir, que le va a ir mal, Señor, revélate a esta persona y dile a esa persona que tú vas a estar con ella. Y si Dios va a estar con ella, esa persona llegará a puerto seguro. No será fácil. Llorarás posiblemente, pero yo te aseguro, querido amiga, querido hermano, que al final va a sonreír a carcajada. Gracias, Señor, porque la clave es echar en tus brazos nuestros temores. Y de esa manera podremos seguir adelante con fe y valor y llegaremos tan lejos hasta donde tú quieres que nosotros vayamos. Lleguemos.
Gracias, Señor, porque tú tienes el poder de sanarnos. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder de sacar, si te lo permitimos, tú tienes el poder de sacar nuestros temores. Te ponemos nuestros temores en tus manos, dirige nuestras vidas y sana nuestras heridas. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén, 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 amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por este Amén. poderoso mensaje hermoso.